Estimados amigos, mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Antonio Rivera, siempre aquí con las entrevistas literarias que realmente pues nos llenan, nos emocionan y definitivamente que nos engrandece como escritores, como lectores, porque nos enriquecemos de ellas. Y hoy especialmente hoy que tenemos una invitada de lujo, de primera nada menos que está con nosotros, Gloria Hernández. Escritora a quien conozco desde hace 27 años, desde los talleres de Marco Antonio El Bolo Flores, y con quien vamos a tener una conversación muy agradable. Recientemente, como todos sabemos, acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura. Vamos a comenzar por ahí. Bienvenida, Gloria, y cuéntanos tus impresiones, cómo se da el proceso, cómo recibiste la noticia. Coméntanos. Muchas gracias. Te agradezco de corazón este espacio, esta entrevista y esta oportunidad de conversar sobre nuestro tema preferido, que es la literatura, ¿verdad? Mira, Antonio, este premio llegó como una sorpresa total. En primer lugar, esta propuesta, como ya he explicado antes, a otros medios, llegó sin yo pedirla, sin yo saber que esto se estaba gestando. Fueron 3 amigos de manera independiente, Giovanni Cocholcá, César Medina, pues Giovanni es de nuestro compañero de la San Carlos, César Medina, el gerente del Fondo de Cultura Económica, y el escritor y Premio Nacional de Literatura, Carlos López, de Editorial Praxis. Me propusieron y yo y cuando me enteré, fue porque ya había llegado esta propuesta al Ministerio de Cultura, y cuando me estaba reponiendo de la sorpresa porque verdaderamente no la esperaba, pues entonces llegó la noticia del premio, ¿verdad? No lo esperaba. Creí que lo iba, sinceramente, que lo iba a ganar alguien más, porque había en la mesa, sobre la mesa, muchas personas cuya obra yo admiro y respeto muchísimo. Estaba Carol Sardeto, Carolina Escobar Sarti, estaba el escritor Gustavo Adolfo, el poeta Gustavo Adolfo Wilde. Había muchas personas, como te digo, de una talla literaria que yo considero muy respetable, ¿verdad? Entonces, jamás pensé que fueran a tomar en cuenta mi trabajo. Así es que pues recibo esto con toda la gratitud y con toda la alegría y con todo el compromiso, porque un premio que se llama Miguel Ángel Asturias no es poca cosa, y cae como una gran responsabilidad, ¿verdad? De dar la talla de, de la responsabilidad que tiene uno, ¿verdad? De demostrar con trabajo que se merece semejante galardón. Bastante interesante realmente cómo lo tomó tu familia, qué te dijo. Pues te puedes imaginar, estaban muy emocionados, muy contentos, y pues siempre apoyando, sí. Bien. Y bien, mira, yo te conozco, como dije en la introducción, desde 1995, 96, en los talleres de Marco Antonio Flores, tanto de cuentos como de poesía. Y siempre comentábamos con un compañero que mi hermano le llamaba yo de batallas poéticas, Herbert Caballeros, y siempre dijimos que tú
ibas a llegar muy lejos desde ese tiempo. Se miraba que estabas muy compenetrada en la literatura, que cultivabas muy bien la palabra estética que usa la literatura y realmente pues se ha cumplido. Cuéntanos, pero te conocimos ahí en el taller, en los talleres de Marco Antonio Flores, pero cuéntanos un poquito antes, cuéntanos un poquito de la niña Gloria, de la niña de tu niñez, que tenías tus inquietudes literarias, o cómo fue realmente el involucrarte en la literatura. Pues la verdad es que no, una de niña, tú bien lo sabes, no se involucra en la literatura, sino más bien juega con las palabras. Y este juego y este acercamiento con los cuentos, con los juegos de palabras y con la tradición oral que le llega a una en la familia, en el seno familiar, creo que son espacios propicios para desarrollar más adelante un gusto por la palabra, por el lenguaje, ¿verdad? Hay unas personas que son más propensas a desarrollar los números, las matemáticas. Otras personas se inclinan por el ejercicio físico, ¿verdad? A gente que le encanta el deporte y yo era verdaderamente nula en esos campos, ¿verdad? Entonces, pues por ahí fue que mi gusto se fue eh, penetrando y especialmente combinando con una introversión. eh, Creo que en incontables apuntes que ni siquiera puedo llamar historias o poemas o no, no, eso ya es una pretensión. La verdad es que eran meros apuntes, ¿verdad? De la vida cotidiana y pues así fueron, esos fueron los inicios. Ese caudal, ese montón de cuadernos que por ahí hay uno todavía que me encontré hace poco y que no quise tirar porque he tirado muchos, pero hay uno de 1975. Yo tenía 15 años y tiene una tapa rosada, tenía llave. No sé si te recuerdas unos cuadernos que tenían llave. Entonces lo guardé precisamente porque obviamente perdí la llave. Entonces, tenía mucha curiosidad y decía, algún día lo voy a abrir, y probaba con un clip, con un ganchito de pelo, o sea, como uno ha visto en las películas de fantasía, ¿verdad? Que con un ganchito de pelo las mujeres abren alguna, mm, alguna cerradura cuya llave se perdió. Entonces, yo me imaginaba que alguna vez lo iba a abrir así es que lo dejé y nunca lo tiré. Y hace poco, en una de mis múltiples mudanzas, lo encontré y no tuve otra que recurrir a cortar la cinta que tenía, y me encantaba el cuaderno. Y solo para encontrarme con una serie ah, de, 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 de escritos, de puras anotaciones de lo más divertido, ¿verdad? Créeme que me he reído con estos apuntes, pero en realidad no puede uno decir, esos fueron mis inicios literarios, porque eso es una pretensión, ¿verdad? En realidad una escribe y de repente pues empieza a formar ya un caudal, y aparte de un torrente que empieza a manar de una, pero no te puedo decir
que estos fueran unos inicios literarios, en absoluto. No, no fui ninguna niña genio, ¿verdad? Para nada. Así fue, Antonio. ¿Tenías algunos autores preferidos a esa edad? Por ejemplo, a la edad que dice Darío, yo tenía 15 años y una estrella en la mano, y era mi Nicaragua natal, dice Darío, pero tú ya tenías también algunos autores preferidos o ya, ¿qué leías? Cuéntanos. Pues en la primaria en realidad todavía teníamos este empeño del Ministerio de Educación en que fuéramos niños con cierta formación estética y entonces había libros de lectura que tenían muchos extractos de obras mayores o poemas pequeños, pequeños cuentos. Entonces, sí, en esa línea, pues desde la escuela tuve ese acercamiento muy importante con la literatura. Ahí pues me encontré al burrito de Juan Ramón Jiménez, me encontré a los lagartitos de García Lorca, me encontré a las manitas de Gabriela Mistral, bueno, a Margarita de Darío, en fin, a muchos personajes que me llevaron de la mano por un mundo de fantasía y que me hizo soñar, que me dio para sobrevivir muchas circunstancias extrañas que a veces le tocan a una vivir. Por otro lado, pues tenía también algunas referencias, algunas lecturas en casa que han sido importantes, ¿verdad? El, el libro de Don Quijote para niños. Ahorita estamos platicando, tenemos una conversación constante con Irene Piedrasanta y hablamos sobre la importancia de adaptar ciertas obras para en virtud de ciertas ideas, a ciertos conceptos que a lo mejor se van a quedar dando vueltas en las cabezas de los niños y que más adelante los va a llevar a buscar una obra mayor. Por ejemplo, a mí me llegó a las manos un libro de las mil y una noches que era para niños y que costó unos 75 en una librería de barrio. Y más adelante me llegó, me gustó tanto la historia y especialmente la estructura, cómo estaba contada y tenía tantos detalles que explorar, tantos personajes diferentes, la misma Sherezada, que a lo largo de la vida he coleccionado y coleccionado muchas versiones de esta obra, por ejemplo, los libros, los cuentos de Grimm, los cuentos de Andersen, en muchas traducciones, pues también los he ido coleccionando, porque esa comparación de una versión con la otra, una que le añade a otra, por ejemplo, en Las Mil y Una Noches, esa versión de Borges, esa traducción de Borges, Mil Noches, bueno, hay muchas, la traducción, hay muchas, tengo una maravillosa que tengo varios, ahorita ando buscando una en especial, ¿verdad? Que lamentablemente está, ya la vi en línea y está un poco cara, ¿verdad? Entonces, sé que me va a costar encontrarla, a lo mejor en usados por ahí, pero ese gusto creo que se introyecta, se
anima desde de la niñez el gusto por la buena literatura y que más adelante a lo mejor fructifica en estas búsquedas que hacen a una como una ilusión de ir complementando un conocimiento acerca de obras que aparentemente fueron, qué sé yo, como dicen, infantiles, ¿verdad? Pero de infantil nada, es la puritita belleza. Así. Ah, probablemente, la verdad es que yo quería ser arquitecta, yo quería estudiar arquitectura, pero las circunstancias no me lo permitieron, eran los años de la guerra. Mi papá era perseguido, pero no él en particular, sino cualquier persona que pensara y que estuviera dando clases en la universidad estaba en riesgo, ¿verdad? Entonces, hubo incluso llamadas a la casa para amenazarlo de muerte, una de ellas que yo recibí. Y entonces era la época en que a mí me tocaba ir a la universidad y entonces mi papá no quiso que nos arriesgáramos. Y por eso resulté estudiando traducción y dedicándome a la traducción, pero cuando en eso me fui, me casé, viví algunos años en Estados Unidos y cuando regresé vine decidida a inscribirme en la Facultad de Arquitectura. Por circunstancias que no vienen al caso, pues simplemente no pude hacerlo y terminé en la Facultad de Humanidades, en la facultad, en la Escuela de Letras, y verdaderamente creo que descubrí un oasis, ¿verdad? Un oasis de lectura, porque yo era una lectora apasionada, pero también muy desordenada. Yo leía igual una revista que muy curiosa en realidad, porque leía lo que cayera en mis manos. Esta sistematización, esta organización de los materiales, este ordenamiento que le provee a uno la universidad, el estudio, la historia de la literatura desde antes de los griegos, los anglosajones, desde antes de la literatura como la conocemos ahora. Entonces, este desarrollo de ir viendo las épocas, cómo se iba desarrollando no solo en la literatura, sino el lenguaje, la palabra, tanto en español como en inglés, y cómo se iban conformando las lenguas en virtud de la literatura y viceversa. Eso es un tesoro para cualquier escritor. Dicen, es que ahí no va uno a aprender a escribir. No, probablemente no le van a poner a uno a hacer un ejercicio, un guante tirado en unas gradas. No, a uno no lo van a poner a escribir. Sin embargo, esta visión de lo que se ha escrito creo que le da al aspirante a escritor, que yo no era aspirante a escritora, debo aclarar, simplemente yo escribía mis textos independientemente de eso. Yo no quería ser una escritora publicada y esto, simplemente llegué y empecé a tenerle una veneración, una admiración y un respeto a la literatura. Y yo creo que esto fue lo que me dio, además de muchísimas otras, por supuesto, satisfacciones, esta carrera de letras, ¿verdad? Este acercamiento a la palabra, a su desarrollo, a su historia, de una manera organizada, como ya mencioné, y también
acompañarla en su evolución. Y entonces aquí ya no podía decir yo, es que esto yo me lo inventé. Le da a una humildad de decir, no, uno no puede inventar el agua azucarada, uno no puede escribir poesía si ya uno puede intentarlo, pero en realidad la poesía, como ya la escribió Huidobro, Vallejo, como ya la escribió Celan, como ya la escribió Borges, Asturias, Cardosa, ¿qué puede hacer una, verdad? Entonces, creo que ese es un elemento importante de llegar a la universidad y estudiar, ¿verdad? Porque entiende uno que el esfuerzo debe ser serio. No puede una decir, lo escribí anoche y ya lo voy a publicar mañana, ¿verdad? Hay que tener cierta humildad. ¿Comenzaste a identificar con algún personaje de alguna novela, algún cuento? Por ejemplo, uno personalmente pues empezaba a identificar con Juan Tenorio, con Cyrano de Bergerac, por ejemplo, y uno empezaba hasta a identificarse. Entonces, ¿con quiénes te identificaste? ¿Con qué personajes de qué autores? Cuentan. Mira, en realidad yo creo que cada semestre me tocaba identificarme con diferentes personajes, ¿verdad? Desde, qué sé yo, desde los griegos, mira, hay tantos, uno pasa por ser Emma Bovary, por ser y no importa si es hombre o mujer, uno empieza a tener ideas afines y sensaciones afines con ciertos personajes, ¿verdad? Me encantaba la Alejandra sobre héroes y tumbas. Qué sé yo, me gustaba mucho ese yo poético de Silvia Plath. Me encantaba, qué sé yo, los personajes de García Márquez. No puedo decirte que me enamorara y que me identificara con uno solo, porque hay tantos y uno va pasando también seguramente te sucede a ti, que depende de la edad, del estado de ánimo, pues así te vas identificando con unos o con otros, ¿verdad? Por ejemplo, y más que con personajes, uno se identifica con estilos de escritura. Por ejemplo, en esta faceta, en esta área de filosofía que le toca a una estudiar en la carrera, me gustaba mucho, me gusta aún la escritura de Eric Fromm, las ideas de Eric Fromm, ¿verdad? Me parece un gran pensador, me gusta mucho lo que escribe Michael Ende con sus apuntes sobre literatura, Piglia, Monterroso, con sus apuntes acerca de la literatura y del hecho de escribir, ¿verdad? Del proceso de la escritura. Entonces, en realidad, más que con personajes, te identificas con autores al final. Y es así, es definitivamente. Y cuéntanos cómo surge el cariño, la pasión por Sabbath. Bueno, por supuesto, surge de la lectura, ¿verdad? Estos libros de microensayos que
heterodoxia, engranajes, uno y el universo, a mí me cambiaron la vida, o sea, eran casi como dardos, ¿verdad? Que te llegaban directo al corazón, a la mente, al pensamiento y daban vueltas y vueltas y luego aterricé en la novela y entonces yo quería verdaderamente, yo quería conocer a don Ernesto y en una de estas afortunadas coincidencias de la vida, pues pude visitar, estar viviendo unos meses en Buenos Aires y logré conocerlo y encontrarme con él, llegar, visitarlo en su casa, en santos lugares, y fue un encuentro mágico que aún visto desde la distancia, me parece que fue un gran atrevimiento de mi parte, como pues, solo mire, la juventud es temeraria, y yo estaba muy joven y me fui a buscarlo, y ahora creo que no me atrevería, ¿verdad? Pero lo hice y pues desde siempre me ha parecido un autor de un pensamiento y de una visión del mundo, de la vida y especialmente del devenir del hombre ya en el siglo XX, que era profético, ¿verdad? Y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y cada vez digo, este hombre era un profeta, ¿verdad? Me encanta, aún me parece que su escritura, sus ideas siguen vigentes más que nunca. Interesante, interesantísimo platicar con la escritora Gloria Hernández. Definitivamente que mira muchos temas y que sé que los televidentes están muy emocionados escuchándote. Terminemos con esta pregunta y es algo que los lectores muchas veces se preguntan, bueno, pero ¿cómo es realmente este autor, esta autora? ¿Cómo es, digamos, está plasmando sus obras, sus poesías, sus cuentos, sus novelas, pero ¿cómo es? Te pregunto, ¿cómo es Gloria Hernández? ¿Sensitiva, sensual? ¿Cómo? Bueno, defínenos tú. Mira, ¿qué te diré? Si intentara definirme, creo que diría de mí que soy muy curiosa, que soy extremadamente curiosa, que me gustan las historias, que me gusta mucho jugar, me gusta mucho bromear, que no puedo vivir sin el sentido del humor. El sentido del humor nos salva. Y estos tres elementos, la curiosidad y el juego y el sentido del humor, considero que son elementos esenciales en la literatura y a lo mejor por eso es que desde hace muchísimo tiempo, desde el 98, es decir, del siglo pasado, tengo la gran alegría, la gran suerte también de contar con varios talleres de escritura. Conducidos por varios que proveen de la atmósfera necesaria para combinar estas tres facetas, por decirlo de alguna manera, de mi personalidad. Compartir con otras personas me provee la atmósfera para seguir jugando con la palabra, con el lenguaje, de
tomarnos esta pasión por escribir con sentido del humor, es decir, no en serio, no escribir y pensar que esto ya está escrito y que ya somos Virginia Woolf o que ya somos Toni Morrison. No, cuando terminamos un cuento en los talleres, cuando todas o todos terminan los cuentos, ¿verdad? Porque hay grupos en donde solo hay señoras y otros en donde pues, hay hombres y mujeres. Entonces, cuando terminamos los cuentos en su primera versión, les digo, bueno, ¿y qué tal si jugamos? Empecemos, ¿cuántos párrafos tienen sus cuentos? Y entonces uno me dice tiene 14, el otro me dice tiene 29. Entonces le digo, bueno, pues entonces empecemos en el antepenúltimo párrafo. Ese usémoslo como el primero y démosle la vuelta. O si no, e intentemos escribir este cuento usando los párrafos impares y luego añadiendo los pares al final. Y, o sea, como sin respeto por ese material, tomándolo como aunque con respeto por la escritura. No sé si me doy a entender, pero se trata de jugar con lo que tenemos, porque la palabra es moldeable, es maleable, nos permite muchas posibilidades. Y entonces, a veces hay personas que me dicen, es que usted me está ofendiendo, quiere decir que no le gustó. No, empecemos otra vez. Es que el material está ahí muy bien escrito, pero puede estar mejor. Esa es toda mi sugerencia. Sigamos jugando. Y las personas diciendo, si es que eso ya está, yo ya lo voy a poner en un libro de cuentos. Intentemos un grado más alto de manejo en el lenguaje. Entonces, a la hora de definir, de definirme, pues yo creo que esas son los tres aspectos que más te puedo identificar, ¿verdad? Además, por ejemplo, la curiosidad me lleva a disfrutar tanto mis talleres por cuanto el mejor regalo que me pueden hacer es contarme una historia. Entonces, me cuentan una historia, no porque la voy a escribir, sino porque me encantan las historias, me encantan los cuentos, me encantan las anécdotas, los pequeños chistes de la vida cotidiana. Entonces, el qué mejor lugar para escuchar historias divertidas, insólitas, tristes, raras, terribles, que un taller a donde llegan todos a contar. Y creo que ahí pues cubro más o menos tu pregunta, Antonio. Claro, definitivamente. Muchas gracias, estimada Gloria, por conceder esta entrevista. Saludos a todos los televidentes que nos observan y pues un abrazo a la distancia, Gloria. Estamos siempre comunicando. Gracias, Antonio. Esta es una hermosa oportunidad de encontrarnos que venimos desde hace mucho tiempo cultivando la amistad y la literatura, la escritura y la curiosidad por la vida. Muchas gracias. Nos vemos.